Bien, estamos de vuelta con Beatriz Merino, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, para conversar sobre un trabajo muy interesante que ellos han hecho. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Gracias por venir a Rumbo Económico. Gracias, Enrique, por invitarme. Quiero primero presentar, este es el libro blanco de los hidrocarburos. Es un trabajo sumamente interesante y completo sobre las reformas que se tienen que hacer en el sector y la verdad es que a mí me da mucho gusto ver que un gremio hace este tipo de cosas, porque generalmente los gremios tienen una actitud, si quieren, crítica, ¿no? y poco propositiva, y lo que ustedes han hecho es exactamente lo contrario, ¿no? Se han dado, en verdad, un montón de tiempo, porque yo me acuerdo que otras veces que tú has venido al programa hace meses, ya nos venías contando que venían trabajando en esto, ¿no? Ustedes han tomado un montón de tiempo en analizar la situación con cuidado y han hecho un trabajo, bueno, enorme y sumamente completo de diagnóstico de todo el sector y creo que hay que celebrar cuando los gremios hacen este tipo de trabajo. De diagnóstico y de propuesta, ¿no? Ajá. O sea, el gremio tiene un año, digamos, de que fue lanzado e inmediatamente nos pusimos a trabajar en silencio, digamos, con diferentes equipos, ¿no? en esta propuesta, que efectivamente trata de ser una propuesta pública, ¿no? Es un libro blanco, un poco en la evocación de lo que se llama el white paper, ¿no? O sea, el diagnóstico y la propuesta para un punto de inflexión de un sector que viene, pues, en términos de producción, decreciendo sistemáticamente, sí, y que es el encargo que yo recibo, ¿no? O sea, el encargo es que el sector, o sea, la industria de los hidrocarburos de manera rápida y eficiente pueda hacer un punto de inflexión en beneficio del país, que es la razón por la que yo acepto este trabajo. Yo creo que es bueno para el Perú, o sea, es bueno para el Perú producir el petróleo que tiene si lo tiene. Claro, sin duda. ¿No es cierto? O sea, y eso es algo que creo que hay que decir claramente. Yo creo que en el Perú todavía no se ve la relación entre lo que es su crecimiento sostenible, ¿no es cierto? La necesidad de energía que ese crecimiento implica y los beneficios en la calidad de vida y bienestar de los peruanos que eso trae. O sea, esos son, me parece a mí, temas que no se debaten lo suficiente en público, ¿no? Y además es bien interesante cómo arranca el libro, que es presentando, si quieres, una situación de desperdicio, ¿no? El libro en sus primeros capítulos presenta que a pesar de que se han descubierto muchas más reservas en los últimos años, en los 10 últimos años vienen cayendo la producción y en los 3 últimos años se encuentra paralizado. Y una de estas razones, según lo que entiendo, es porque hay 32 son creo que casi 150 contratos que hay 150 contratos de hidrocarburos que hay en ejecución, 32 paralizados por eventos de fuerza mayor, ¿no? Cuéntanos un poco sobre esta situación. Bueno, claro, los lotes han ido cayendo en fuerza mayor por diferentes razones, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, son a veces han habido eventos, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Como conflictos sociales, que en algunos casos han originado esto, en algunos otros casos han sido la demora en obtener determinados permisos, ¿no? Han habido diferentes razones para las cuales eventualmente las empresas han ido solicitando la fuerza mayor y en este caso el Estado, a través de Perú Petro, ha ido concediendo esa fuerza mayor, ¿no? En una de las pocas conversaciones que he tenido con el actual ministro, el ministro Mayorga, él me manifestó su preocupación por este tema y me dijo que él pretendía hacer una revisión casi individual, uno por uno de estos 32 casos, porque evidentemente se trata de una cantidad enorme de inversión que está detenida. Se calcula que podría ser del orden de 2.500 millones de dólares de inversión que no está entrando al Perú porque estos lotes, digamos, están en fuerza mayor, ¿no? De acuerdo. Ahora, otro problema que ustedes diagnostican acá es que el sector hidrocarburos tiene que tratar con una multiplicidad de entidades, no es casi como que lo soltaran en una telaraña, y además estas entidades están manejadas por gente que primero es poca gente y segundo es gente que no tiene el nivel que se necesitaría para lidiar con este tema, ¿no? Ustedes han hecho un trabajo muy detallado de ver, pues, cuáles son los recursos humanos con los que cuentan estas entidades y, a ver, sin desmerecer el buen trabajo que pueden estar haciendo algunas de estas personas, diera la impresión de que para este sector se necesita más gente y gente mucho más calificada. Mira, lo primero que yo quiero decir es que yo tengo el mayor de los respetos por los funcionarios públicos. Yo misma fui una, y no solo eso, sino que, como bien saben todos, durante mucho tiempo dirigí a personas del
funcionarias y funcionarios públicos en diferentes temas, Claro. como el área tributaria, como en las aduanas, como en el Consejo de Ministros, donde usted sabe, Enrique, hay una multiplicidad de órganos, Claro. y finalmente en la Defensoría del Pueblo, ¿no? En las áreas sociales. Entonces, yo conozco mucho, mi padre fue un funcionario público durante 40 años, de tal manera que yo tengo mucho respeto por la función pública y por la carrera pública. Lo que hemos encontrado en este sector de hidrocarburos es que, digamos, el Estado no está diseñado para las labores que debiera tener, tanto en promoción como en fiscalización de este sector, y que además los funcionarios están un poquito atrapados, ¿no es cierto?, entre Claro. una telaraña enorme de regulación, pero además, digamos, son víctimas de una pesadilla permanente, un vía crucis de juicios por la Contraloría, de juicios políticos, ¿no? Que, a ver, yo no estoy, obviamente, ni el libro tampoco propone la impunidad, ¿no? Claro. Nada más lejos que eso. Pero digamos, lo que sí queremos es un Estado fuerte, consolidado, de gente muy capacitada, bien remunerada, que pueda, por un lado, promover el sector y por otro lado, fiscalizarlo como corresponde, Claro. para que actúe dentro de la ley. Y ahora ¿no? hay mucho funcionario, si quieres, temeroso, ¿no? Funcionario que no quiere actuar porque dice, uy, me cae la Contraloría y yo prefiero no hacer nada. No, o ¿no? porque están con sus bienes personales congelados, Claro. embargados, ¿no? Muchos de ellos tienen juicios penales. Un funcionario, por ejemplo, de larga data, me decía el otro día, doctora Merino, yo tengo 11 juicios penales. Wow, ¿no? claro. Entonces, y por eso es que el libro también propone un grado de protección legal para los funcionarios que no signifique, nuevamente quiero decir, impunidad, Claro. sino que signifique, por ejemplo, un escrutinio previo, por ejemplo, en la Fiscalía, para que tengan que ser denunciados cuando deban ser denunciados a cierto nivel de la Fiscalía. Claro. Y que impida, por lo tanto, lo que se llaman las denuncias frívolas, De ¿no? acuerdo. O políticas, ¿no? De acuerdo. Que también pueden suceder. Lo que está mal y debe ser corregido y sancionado cuando ha habido un dolo. Pero, digamos, lo que no podemos tener es funcionarios medrosos, asustados, paralizados, si se quiere, porque, claro, a nadie lo van a sancionar si no toma una decisión. Claro, ¿no? sin duda. Ese es parte del problema, Y ¿no? además es algo que la verdad es que los representantes de todos los sectores, cuando se sientan en esta mesa, es algo que levantan, ¿no? No es algo que solamente sucede en este sector. Otro tema que ustedes levantan es la importancia de crear un viceministerio de hidrocarburos, porque ustedes bien señalan, oye, si quieres, en temas políticos, ¿no? El tema de hidrocarburos está a nivel de una dirección simplemente, ¿no? Entonces no hay suficiente representatividad política. Claro, no tiene la visibilidad ni, digamos, la representación política que se necesita en un sector tan importante, ¿no? Sí. Estamos hablando de un sector que le podría poner 3 o 4 puntos al PBI, como ocurrió, por ejemplo, en Colombia, cuando el presidente Álvaro Uribe decide tomar personalmente las riendas y el liderazgo de modificar la situación de hidrocarburos en su país, que venía decreciendo. Claro. ¿no? Entonces, parte del desarrollo que países en el mundo han conseguido es por esto, ¿no? Entonces, nosotros consideramos, yo diría que es una propuesta que no propone un ministerio, propone un viceministerio que le permita al Estado tener personal especializado. Digamos, hoy día la minería tiene obviamente sus especialistas, lo eléctrico también, el gas también, pero son tecnologías absolutamente diferentes en muchos casos y que requieren de especialistas en cada caso, ¿no? Entonces, creemos que la forma de organizarse a través del Estado es esta, para que además las empresas que operan en el Perú sean empresas competitivas, ¿no? O sea, estén bien representados y darle, digamos, la fuerza política cuando me refiero a política significa a que el debate de la política pública, ¿no? O sea, sea la que corresponde en este sector. Es muy diferente en términos, si quieres, de cambios y de influencia, ir a conversar con un viceministro que con un director, ¿no? Y lo es también para el Congreso. Claro. Por ejemplo, cuando el Congreso convoca, porque quiere saber de petróleo, ¿a quién convoca? Sí, ¿Es cierto? es cierto. O sea, si el ministro es un especialista o no en petróleo, o es fundamentalmente viene acompañado de sus viceministros. De acuerdo. Y si los viceministros son especialistas en otras áreas, entonces digo yo, ¿quién tiene la especialidad de este tema que es tan importante? Desde el Estado, ¿no? Que es tan importante. De acuerdo, perfecto. Bien, vamos a ir a una pausa y regresamos a seguir conversando con Beatriz Merino. Bien, estamos de vuelta con Beatriz Merino. Beatriz, ustedes señalan que hay que hacer ciertas precisiones al tema de la consulta previa. ¿Cuáles serían?
No, lo que creo es que debería darse en el caso de la consulta previa, primero respecto de los proyectos, digamos que no retroactivamente, ¿no es cierto? Claro. Porque, bueno, eso significaría abrir un grado de inestabilidad, pero no solo en el sector de hidrocarburos, sino en todos los sectores, ¿no? En segundo lugar, creo que se debe formar parte, digamos, de lo que es el proceso participativo, ¿no es cierto?, de las comunidades, y darle toda la publicidad y el apoyo, en este caso al Viceministerio de Interculturalidad, que es el ministerio que está encargado. La ministra ya ha tomado posición muy claramente en un artículo que he leído públicamente en el diario El Comercio, respecto de que esta es una herramienta que en realidad sirve para consolidar la estabilidad de mediano y largo plazo de este tipo de proyectos, ¿no? Lo que yo creo es que, digamos, debe tratar de buscarse casos que son políticamente, digamos, social y políticamente, casos que van a dar lugar a resultados que sean resultados positivos para el país, principalmente para las comunidades y por efecto rebote también para las empresas. Claro, ¿no? como buenos ejemplos, ¿no? Así es, exactamente. Como es el caso de Colombia, donde hay más de 1000 procesos de consulta previa, el 80% de ellos exitosos y la mayor parte de ellos en el sector hidrocarburos. De acuerdo. Entonces, digamos, no es que se está planteando nada ilógico, ¿no? De acuerdo. Hay un tema que ustedes proponen y que podría ser bastante controversial, que es que los lotes se empiecen a adjudicar por negociación directa, ¿no? Que es una posibilidad que hoy en día contempla la ley, pero no es una posibilidad que ha sido muy usada. Últimamente se adjudican a través de una licitación, porque se estima que la licitación es algo más transparente, más público, permite competencia, en fin. Da un poco de miedo la adjudicación directa porque suena a que puede haber mucha más negociación debajo de la mesa, ¿no? ¿Cómo defienden ustedes la adjudicación directa? Lo que yo creo es que todos los estados, todas las organizaciones tienen un punto de madurez, ¿no? O sea, yo recuerdo perfectamente, yo estuve al frente de alguna oportunidad, recordarás, Enrique, de la SUNAT, sí, claro, de la Administración Tributaria. Cuando yo la tomé tenía 10 años de crear la SUNAT, ¿no? La anterior se llamaba Dirección General de Contribuciones, que era la DGC, y se le conocía como DGC Alguito, ¿no es cierto? DGC Alguito, ya. Bueno, entonces lo que yo quiero decir es, si estamos todos de acuerdo en que la institucionalidad tiene que ser rediseñada para hidrocarburos, pero que tenemos una agencia, que es Perupetro, que ya tiene muchos años de formada, que tiene personal de carrera y que tiene personal que puede llevar adelante este tipo de decisiones y tiene la facultad legal de hacerlo, entonces tenemos todos que ponernos de acuerdo en que lo pueden hacer y lo deben hacer, ¿no? O sea, a ver, yo lo que creo es que estas son inversiones que son inversiones de 30, 40 años, no son inversiones de 10 años por el volumen de las inversiones. Cada pozo petrolero, como tú sabes, de exploración, cuesta alrededor de $100 millones y solo en 15% de ellos se encuentra petróleo o gas, ¿no es verdad? Entonces son mega inversiones, ¿no? Entonces, que la institucionalidad esté bien diseñada, que esté bien capacitada, que tenga funcionarios honorables y que cumplan las funciones que la ley ya les da, es una posibilidad que debe contemplarse en el Perú. Ahora, yo creo que hay un grado de madurez en este caso del país que permite y que va a permitir indudablemente impulsar la actividad, ¿no? Lo otro es una posibilidad también y como tú bien dices, hace vivir a todos mucho más tranquilos en este país, que es el país de la sospecha, ¿no? Permanente, ¿no? Exacto, porque además, sí, como pero tú dices, yo lo sé porque en la SUNAT, ¿no es cierto? Sí, claro, se logró. Se logró, pero fíjate, yo proponía, por ejemplo, algo que hasta hoy día no se propone y que tienen administraciones tributarias en países como los Estados Unidos. En los Estados Unidos uno puede negociar su deuda tributaria con el funcionario del Estado. Correcto. ¿Te puedes imaginar? O sea, yo en algún momento lo planteé cuando estaba al frente de la SUNAT y lo conversé con congresistas y me miraban aterrados, claro. Pero lo cierto es que eso ocurre en democracias más consolidadas y yo creo que el Perú tiene que avanzar hacia eso. Claro, ¿no? ahora, si como tú dices, ya existe una madurez institucional y si esta madurez además puede ser reforzada por una serie de instituciones que ustedes describen, también uno podría pensar, bueno, gracias a esta madurez se podrían además hacer más rápido las licitaciones públicas para no tener que abandonar ese mecanismo y, digamos, tener la tranquilidad no solamente de algo más transparente, sino de un sistema donde hay competencia para que el Estado y la sociedad obtengan los mejores beneficios. Hacerlo más rápido y más eficiente, sí, porque parte de la razón por la cual no se presentan también tantos postores es por la falta de información. Claro. ¿No? Porque la verdad de las cosas es que Perú tiene una serie de cuencas inexploradas donde las compañías que están en el Perú en este momento están apostando porque hay
petróleo en el Perú. De hecho, una de las compañías me contaba el otro día de que ellos entraron en el 2006 tanto al Perú como a Colombia, ¿no? Sí. Y en el Perú, a pesar de tener varios pozos en Colombia, en el Perú en el único pozo en el que ha encontrado más reservas que en Colombia. Ya. O sea, en otras palabras, los que están hoy día geológicamente piensan que en el Perú sí hay el petróleo que podría convertirlo otra vez en un país petrolero y exportador, ¿no? Claro. Ustedes también hablan de que existe un problema con Perú Petro porque tiene, si quieres, mucha discrecionalidad para pedir requisitos y que se deberían establecer más taxativamente qué cosas se puede pedir y qué no se puede pedir, ¿cierto? Claro, ese es un tema de la parte de la formalidad, ¿no? O sea, lo que es en el campo regulatorio, ¿no? Claro. En el campo regulatorio hacemos casi 5 propuestas, ¿no? En el campo del otorgamiento de derechos, que se denomina el otorgamiento, las licencias y permisos, Sí. ¿no? Hablamos también del tema de la transparencia, la vigilancia ciudadana, ¿no? Y del control posterior. Quizá aquí el planteamiento es un planteamiento de debate público que plantea el libro, Claro. diciendo, o sea, a ver, antes que se haya puesto un pie en el terreno, durante 2 años, hay miles de hojas de estudios que se solicitan a las empresas. Es evidente que el estudio de impacto ambiental es una herramienta indispensable, ¿no? Claro. A nadie se le ocurre pensar que no puede haber estudio de impacto ambiental en estas actividades. Sin embargo, ¿no es cierto? Lo que sí está claro es que desde el Estado debiera existir una actitud también un poco de vigilancia en el campo. Sí. A ver, si tú quieres hacer un negocio, ¿qué te exige la SUNAT? Que saques tu RUC, que presentes, ¿no? Que fijes un domicilio fiscal y luego te deja trabajar. Eso sí, al año y medio te cae, como decir, Claro. ¿no? O sea, y si lo has hecho mal, pues no te suelta, ¿verdad? Como debe ser. De acuerdo. Pero lo que quiero decir es te permite crear riqueza, o sea, te permite iniciar. En este caso hay evidentemente bienes superiores que deben ser vigilados por el Estado, ¿no? Por un lado, no solo la legalidad de las regalías, el canon, los impuestos, sino además bienes como la protección del medio ambiente, Claro. y los derechos de los pueblos indígenas que pudieran estar en comunidades aledañas. Ajá. Eso es un valor superior del Estado y tiene permanentemente que ser protegido. Pero no puede significar tampoco, ¿no es cierto?, que en términos de tiempo, hoy día entrar a un pozo petrolero, o sea, la aprobación de un estudio de impacto ambiental tome 2 años o más, ¿no es cierto? Y se exijan nuevos estudios De cuando acuerdo. por modificaciones podrían hacerse de otras formas como se hacen en Colombia. Y que cuando ya has descubierto petróleo, ¿no es cierto?, te tome pues 16 años. Este petróleo que está saliendo ahora en Loreto Ajá. se descubrió hace 18 años o 19 Ya. años, ¿no? Entonces, mientras que en Brasil toma 5 años, en Colombia toma 3 años, o sea, no son competitivas las condiciones para explorar petróleo en el Perú. Hemos tenido 6 o 7 pozos este año y en Colombia 140. Si no exploramos más, no vamos a Claro. poder producir más. Ese es el planteamiento que hace el libro, ¿no? Claro. Ahora, respecto a este tema de los estudios de impacto ambiental, nadie discute que efectivamente deberían agilizarse. La situación que tú describes, pues, es, si quieres, habla por sí misma, ¿no? Sin embargo, mucha gente le tiene miedo o preocupación a los sistemas de, si quieres, de declaraciones juradas, donde tú haces la declaración jurada, entras y después el Estado fiscaliza, porque a diferencia del ejemplo que tú me ponías con SUNAT, donde si yo no pago los impuestos, después, bueno, vienen y me los cobran, acá si se crea un daño ambiental, una vez que llegó la autoridad ya el medio ambiente está El daño está destruida, dañado, totalmente de acuerdo. ¿no? Por eso es que nadie propone una declaración jurada. Y eso, aquí ha habido como digamos, una confusión semántica, Ajá. me parece a mí, ¿no? Por eso O sea, sería interesante claro, que la aclare, mira, porque se está hablando mucho de esto. claro, ha habido, me parece, una confusión semántica. Yo creo que hay que hablar mucho públicamente de esto y hay que leer, ojalá, yo invito a que está en la página web, dicho sea de paso, Sí, de la, sí, está de la colgado en la Sociedad página web. Peruana de Hidrocarburos, ojalá, ¿no? Estudiantes, ingenieros, periodistas, ¿no? Gente interesada, Sí. miembros de las organizaciones no gubernamentales, en fin, lean el libro, ¿no? O sea, a ver, el estudio de impacto ambiental son 3 clases de estudio de impacto ambiental, el llamado detallado, el llamado semidetallado y hay un tercero que se llama declaración de impacto ambiental. Capaz tiene un nombre medio infortunado, Sí, claro. porque como se llama declaración, se confunde con la declaración jurada, pero en verdad son 3 tipos de estudios de impacto ambiental. Los 3 exigen diferente tipo, digamos, o volumen de información. El detallado es obviamente para los megaproyectos, Claro. el semidetallado es para aquellos que tienen un impacto
moderado, y, y la declaración, ya la llamada DIA, Declaración de Impacto Ambiental, es un estudio de impacto ambiental con 2 o 3 menores requisitos, porque se trata, digamos, de actividades que podrían tener muy leve impacto ambiental, ¿no? Por ejemplo, lo que el ministro Mayorga habló fue de que la sísmica, ¿no? Ahora, podía tener una DIA, o sea, una declaración, y se confundió eso con que la exploración, toda la exploración, ya no iba a tener impacto ambiental, y eso fue un error, a mí me parece, de incomprensión semántica, o también de una actividad pues muy técnica, ¿no? Pero sí me parece que también él no dijo, y no debe ser que todas las sísmicas deben tener únicamente declaración de impacto ambiental. Por ejemplo, si uno va a hacer una sísmica en un área frágil, en la selva, debe tener un estudio de impacto ambiental. O sea, eso es lo que yo quiero, que aquí no hay un compromiso en los principios, ¿ya? Eso es lo que yo quisiera que... Este libro no tiene ningún tipo de compromiso en los principios, están muy claros, ¿no? Es perfectible, o sea, como no, pueden haber otras ideas, pero yo creo que le plantea a la sociedad peruana lo que llama un nuevo consenso social, o sea, una nueva manera de discutir el tema del petróleo, ¿no? Perfecto, Beatriz, te lo agradezco muchísimo. Yo en verdad invoco a la gente y invoco especialmente a los funcionarios públicos, a los ministros, al presidente, a que lean el libro blanco de los hidrocarburos. Realmente es un trabajo sumamente detallado, sumamente profundo, y que diagnostica muy bien, pues, qué tipo de cosas hay que hacer para avanzar en este sector. Beatriz, muchísimas gracias por estar en Rumbo Económico. Gracias a ti, Enrique, gracias. Bien, vamos a una pausa y volvemos con el programa.